Muy buenas tardes, bienvenidos a otro webinar de República Vive, en donde abordamos temas importantes para usted como la salud, la nutrición, entre otros. Y es que la nutrición es importante para tener una buena salud. Y el webinar de hoy se trata precisamente de eso, la nutrición al alcance de sus manos. Y para ello nos acompaña una invitada experta en este tema que se trata de Paola Alejandra Linares. Ella es licenciada en nutrición y ella pues nos va a abordar un poco más acerca de este tema. Ella tiene 8 años de experiencia en nutrición clínica y ha trabajado en lugares importantes. Actualmente es fundadora de Plan Atención Nutricional y cofundadora de Nutrimos One. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada para que ella se presente y para que nos comparta esa presentación que preparó para esta tarde. Muy buenas tardes, Paola, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias Edgar a ti por el espacio, muy agradecida. Estoy muy contenta de estar acá. Gracias, Paola. Ahora sí te dejo con tu presentación para que tú nos compartas un poco acerca de lo que nos preparaste. Con gusto, muchísimas gracias. Para mí es un honor poderles compartir así que un poquito de lo que he aprendido según mi experiencia, según la teoría y realmente según el abordaje que he tenido con los pacientes. Mi nicho o los pacientes que yo principalmente veo son pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, personas que tienen colon irritable, mucha intolerancia a ciertos alimentos. Entonces, pues si en la audiencia hay personas con este tipo de patologías o enfermedades, me encuentro a la orden. Ahorita vamos a platicar un poquito de las bases y de cómo generalmente nos olvidamos, ¿no? Que al final la nutrición, la alimentación es algo que está como en sentido común, por así decirlo, pero con el tema del marketing, con todo lo que vemos allá afuera, nos volvemos muy, absorbemos y nos volvemos muy alejados de nuestra intuición. Entonces, para retomar este tipo de conceptos, vamos a recordar que la alimentación es el ingreso de nutrientes en nuestro organismo, es un proceso por el cual tomamos sustancias beneficiosas de la dieta. Y la nutrición es una ciencia que estudia el proceso que sucede en nuestro cuerpo después de ingerir un alimento, que implica la obtención, o sea, estudia desde cómo vamos a obtener este alimento, si tenemos acceso a este alimento, cómo vamos a, desde todo el proceso de masticación, deglución o tragar el alimento, la absorción, estudia cómo digerimos los alimentos y también estudia la excreción de los alimentos. En sí está, no sé si se acuerdan el dicho de eres lo que comes. Realmente somos lo que absorbemos o eres lo que absorbes y esto es lo que estudia la nutrición. Entonces es una ciencia, no es un consejo, no es una recomendación. Realmente las nutricionistas y los nutricionistas hablamos según la teoría y según la evidencia científica. Tenemos leyes cuando generalmente decimos, bueno, un paciente tiene que ponerse a dieta, ¿no? Esta palabra está como satanizada y es porque el mercadeo, vuelvo a decir, a veces implica lo normal, ¿no? Es comer mal o comer cosas como chatarra o de consumo rápido. Entonces, llamar dieta es comer vegetales, o llegamos al extremo, ¿no? O quitarnos grupos de alimentos importantes que vamos a ver ahorita. Entonces, pero no, en sí la dieta es un tiempo de comida, es lo que consumimos, ¿sí? En sí, en nutrición tienen que haber 7 leyes que tienen que cumplir una dieta. Tiene que ser completa, tiene que ser balanceada o equilibrada, es decir, tener los grupos de alimentos que satisfacen las necesidades de cada persona de acuerdo a su edad, etapa de vida, estatura, género y también cuestiones fisiológicas o patologías. Tiene que ser variada, tiene que ser suficiente, es decir, le tiene que dar energía y como decía, tiene que llegar a cierto objetivo, claro, pero también cubrir necesidades básicas. Tiene que ser adecuada o culturalmente oportuna, es decir, no le voy a poner yo alimentos de la China acá a la población latinoamericana y viceversa, ¿no? Culturalmente aceptable o accesible, tiene que ser inocua porque pues de nada me sirve tener una lechuga en mi refri
que ya se me oxidó, que ya se pudrió y yo no la voy a prestar. Estoy recomiendo que tiene o que no la lavé bien, por ejemplo, y tiene que ser agradable. Por supuesto, la nutrición, la alimentación entra por los ojos, entonces tiene que verse y tiene que saber también rico. Entonces, idealmente, que nosotras siempre buscamos cubrir estas 7 leyes cuando pensamos en hacer menús o cuando damos recomendaciones a las personas. Por eso es que cuando una persona nos llama y nos pide alguna recomendación, no podemos darle en 5 minutos o en 10 minutos una recomendación oportuna, porque necesitamos saber más información sobre la persona para no caer en alguna iatrogenia, es decir, algún error sin querer porque no tuvimos más información del paciente o de la persona. Entonces vamos a cómo vamos a hacer que la alimentación sea verdaderamente completa, sea adecuada, se cubra, ¿verdad?, con los requerimientos de las personas. Tiene que tener estos 4, idealmente 4 nutrientes, ¿sí? Los carbohidratos, que muchas veces están también satanizados, idealmente enfocarnos en la calidad. Lo que debemos evitar son las harinas refinadas, pero los carbohidratos complejos, como por ejemplo lo que viene en su forma natural integral, por decirles maíz, que en Latinoamérica tenemos mucho maíz y productos derivados del maíz, como nuestras tortillas, por ahí tamalitos de puro maíz también, ¿verdad? Son los que principalmente vamos a recomendar y a consumir, ¿sí? Vamos a evitar productos más procesados o que vengan generalmente empacados, ¿sí? ¿Qué también vamos a evitar? Azúcares simples. Por ejemplo, vemos y todo lo que generalmente viene empacado es azúcar simple porque es harina, viene en forma de harina. Si dice harina de maíz, ya está procesado, ya está simple, pero si dice maíz nada más o es una tortilla de puro maíz que no tiene empaque porque es puro maíz molido, eso es un carbohidrato complejo. Y esto es nuestra principal fuente de energía, entonces no debemos de quitarla de nuestra alimentación, solamente tenemos que ver la calidad. Una papa es totalmente natural, pero no harina de papa como unas chips o pues como las chips de papa, ¿no? Un camote, por ejemplo, todos los tubérculos son o raíces son carbohidratos naturales que nos dan energía y van a ser menos inflamatorio que cualquier harina, como les decía, harina de maíz, harina de trigo, harina de papa, harina de yuca, tapioca, ¿sí? Harinas son los que vamos a intentar disminuir o evitar de acuerdo al objetivo. Proteínas, nuestros bloques de construcción, los que nos ayudan a fortalecer nuestros músculos, los que nos dan también fortalecimiento al sistema inmunológico. Pueden ser de origen animal, pero también pueden ser de origen vegetal y son tan de buena calidad las de origen vegetal como las de origen animal, pero principalmente son la soya, ¿verdad? La soya es una proteína de alto valor biológico como la de origen animal. Lo que sucede es que lo tenemos que formar, entonces tenemos que comer un poquito más, hay que ser más variados, que es lo que generalmente cuesta como esa variedad. Y en cambio la proteína animal, como ya está formado el tejido y es igual a nuestro tejido, entonces ya es mucho más, digamos, obtenerlo, la obtención es mucho más fácil, ¿verdad? Pero la absorción puede no serla. Entonces, es lo que tenemos que ir como también buscando un equilibrio entre comer y explorar la proteína vegetal para no comer un exceso de proteína animal. Grasas también hay de origen vegetal y de origen animal. Las de origen vegetal a temperatura ambiente, como los aceites, son los que más se recomiendan siempre y cuando sean extraídos en frío o aceites extra vírgenes, por ejemplo, el aceite de oliva, ¿verdad? Pero también hay grasa animal muy buena, por ejemplo, la mantequilla, pero siempre y cuando sea, como les decía, igual no tan procesada. En sí, la clave está en buscar lo natural. Si mi bisabuelita lo comía así, eso es lo natural, ¿sí? Lo que sucede es que nosotros ya estamos consumiendo alimentos muy procesados. Y el agua. El agua es un nutriente también porque además es el vehículo para que todo esto en nuestro cuerpo llegue a funcionar de una manera adecuada. Somos una plantita con emociones, entonces tenemos que llegar a consumir una cantidad de agua. Cada persona tiene su requerimiento, pero en sí por lo menos son 8 vasos.
Y entonces están los micronutrientes, ya son los nutrientes que necesitamos en pequeñas cantidades, las vitaminas, los minerales, la fibra, los probióticos y los prebióticos, que son los alimentos de estos probióticos, que son nuestras bacterias buenas o la microflora que está en nuestro intestino. Esto es muy importante porque juega un papel imprescindible en nuestra absorción. Como les decía, no somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. Entonces, si nuestras bacterias buenas no están bien, puede ser que nos den mucha sensibilidad a muchos alimentos y aunque estemos obteniendo los alimentos que necesitemos, no los vamos a poder absorber. Entonces, de nada sirve, ¿no? Idealmente o generalmente si llegamos a consumir 5 porciones de frutas y verduras en el día, llegamos a nuestro requerimiento de micronutrientes y no necesitamos ninguna suplementación. Esto es lo difícil a veces y el reto, realmente llegar al requerimiento o llegar a comer 5 frutas y verduras al día, que ya vamos a ver un poquito ahí de estrategias para lograrlo. Entonces, ahora quiero que participen, o Edgar, tú me puedes aquí decir en dónde ustedes colocarían las verduras, en dónde colocarían los carbohidratos o por ejemplo, el arrocito, en qué parte del plato colocarían la tortilla, en qué parte colocarían la carne, por ejemplo, y en dónde colocarían la verdura. Si me pueden ahí comentar, dar su opinión, que sea lo que ahorita realizan, ¿verdad? O sea, como están acostumbrados a organizar su comida en el plato. Por supuesto, Paola, la invitación ya lo escucharon ustedes. Coméntenos a través de las redes sociales de República Vive en estos momentos, si ustedes están dándole seguimiento a este webinar, ¿cómo colocarían ustedes el orden de su plato de alimentos? Pues yo creo que iría como en porciones de todo, ¿no? Okay. Porción de carbohidratos, porción de verduras, pero no sé, ¿Cómo dime. así, Edgar? O sea, primero pondría los carbohidratos, ¿no? ¿En dónde los pondrías? ¿En dónde pondrías el arroz, por ejemplo? El arroz, por ejemplo, lo pondría en la parte que está, en la primera parte, en la que está dividida ¿Aquí? a tu lado, no, a En la par. un cuarto, Ajá, en en un ese. cuarto, ok. El arrocito lo Ajá, pondrías en un cuarto del plato, ajá. ajá. Las Eh, verduras las verduras las pondría en el otro cuarto del plato. en el otro cuarto, acá, ajá. Ajá. Y la carne tal vez la pondría la división que está grande, ¿no? Ok, como que comerías más carne. Buenísimo. Muy bien. Es una muy buena, Sí. digamos, de acuerdo a tu objetivo, por ejemplo, si tú realizas ejercicio, si tú eres una persona bastante activa, sí se recomienda que la carne pueda colocarse en la mitad del plato porque pues esta es una mayor cantidad. Sin embargo, para la mayoría de las personas se recomienda esta distribución. Comer más verduras o colocar en la mitad del plato las verduras, colocar un cuarto, como bien dijo Edgar, en un cuarto el arrocito, si tienen que complementar con algún otro carbohidrato, como alguna tortilla, está bien, y en el otro cuarto la proteína, ¿sí? Es decir, la mayor parte de la población necesitamos este esquema. Como le comentaba Edgar, cuando ya tenemos otros requerimientos, como somos deportistas o hacemos por lo menos más de 3 veces de ejercicio extenuante o moderado, actividad física, sí se puede colocar acá la carne o la proteína de origen animal. Buenísimo, Edgar. Así que estabas bastante bien. En Latinoamérica y así en sí en todos los países tenemos nuestras guías alimentarias. Son herramientas didácticas que nos ayudan culturalmente a aprender a comer. Esta, por ejemplo, es la guía alimentaria de la población argentina. Entonces pueden ver acá, tiene la distribución muy parecida a lo que les mencionaba. La mitad debe ser de frutas y verduras. Un cuarto más o menos de los productos como los cereales, los carbohidratos, ¿verdad? Y el otro cuarto va con las fuentes de origen de la proteína, ¿sí? Y en menor cantidad, por ejemplo, grasas. Acá esta guía nos dice siempre estar activados, ¿verdad? Actividad física y reducir la sal.
Veamos la guía alimentaria de México, también es un plato, ¿verdad? También generalmente la mayor parte lo cubren las verduras y las frutas, un cuarto los cereales o carbohidratos y las proteínas un cuarto. Este se llama el plato del buen comer y aquí nos hace ya la diferencia de qué fuentes de proteína vegetal tenemos, que son las legumbres. En nuestro caso, igual que en México, son los frijolitos de todos los colores, ¿verdad? Son fuentes de proteína vegetal. En Colombia también utilizan un plato, ¿verdad? Aquí ya nos especifica, ¿verdad? Se pueden ver con un mayor tamaño los grupos de alimentos y hace énfasis al acompañar las comidas con agua pura, ¿sí? No frescos, no refrescos, no gaseosas, agua natural o agua pura, ¿sí? Y también, así como las demás guías, que tenemos que consumir una pequeña cantidad de grasas, idealmente grasas buenas. Si bien acá se alcanza a ver el aguacate, es un coco y el aceite, y los azúcares también idealmente de su origen natural. En Guatemala tenemos la olla familiar. Acá ya nos dice que nuestra base son los carbohidratos. Acá no nos hace diferencia entre proteína de origen animal y vegetal. Acá de una vez mete los frijolitos. Entonces, en sí, si nuestra alimentación en Guatemala se basa de frijol natural, estamos llegando a consumir un requerimiento de proteína adecuado, siempre y cuando sea origen natural el frijol. Con frutas y verduras. Y acá ya nos dice por lo menos cuántas veces a la semana podemos consumir, por ejemplo, carnes rojas. Nos dice que con 2 veces a la semana que consumamos carnes o alimentos de origen animal, llegamos a los requerimientos de proteína que necesitamos. Entonces, los demás sería a través de origen de proteína vegetal, como les mencionaba, frijolitos, soya, arveja, lenteja, garbanzo. Sí, eso es como la observación que hace falta acá. Y también podemos consumir huevitos, leche de un máximo de 3 veces a la semana. Nos indica que grasas con moderación, pero volvemos a ver que tienen que ser de calidad las grasas, ¿verdad? Como un aguacate, unos aceites, ¿sí? Y los azúcares también en menor cantidad y de buena calidad. Hace referencia también al agua pura y a mantenernos activos. La guía alimentaria de la República Dominicana es un pilón y aquí me encanta que hace referencia a que la base de nuestra alimentación al momento de nacer es la lactancia materna. Es muy importante que se promueva y también, ¿verdad? Hace referencia a tomar agua pura y a los grupos alimentos que les comenté como la olla también de Guatemala. Entonces son herramientas que están gratuitas en el internet y que nos ayudan a ver de una forma didáctica y que tiene que enseñarse esto en los colegios para garantizar que nuestros niños tengan una nutrición. Entonces ahora, ¿cómo hago para ya volver esto, no de una forma más práctica? Porque muchas veces yo también soy ama de casa, soy mamá y esto de estar pensando, ¿no? Todos los días como es tedioso, realmente también como decir, ¿qué le voy a dar yo mañana? O sea, yo ya tengo la teoría, pero y ahora la práctica es otro rollo, ¿no? Entonces, en sí, yo lo que recomiendo a todas las personas es tener especias, utilizar condimentos naturales, olvidarnos de esos condimentos procesados que son altos en glutamato monosódico, que son altamente adictivos y realmente también nos promueve la retención de líquidos, promueve enfermedades como hipertensión y son tóxicos. Entonces vamos a procurar utilizar hierbitas, no importa que sean deshidratadas, no importa que no sean totalmente frescas, ¿verdad? Pero con que solo sea la especia, esta especia como tal, ¿no? Estos condimentos tienen muchas propiedades, acá les menciono algunas de las propiedades que tienen. Entonces, al utilizarlas en nuestros platos, pueden tener solo 3 o 4 e ir, aparte lo voy a explicar, pero pueden tener un mismo pedazo de pollo y ya le echan tomillo y en la noche le ponen jengibre y ya sabe distinto. Igual con el huevito, ¿verdad? Pueden ponerle un poquito de paprika al huevito y otro día en la noche le ponen tomillo al huevito, ¿verdad? Y ya sabe distinto, ¿sí? Sí pueden consumir huevito en la mañana y en la cena. Lo importante es siempre incluir verduras. Esa es realmente la clave. Por supuesto, también el origen del huevo es muy importante, pero en sí
hay mucha población que está acostumbrada a desayunar y a cenar huevito. Está bien, porque este cambio cuesta, digamos, quitarlo, y no les digo que lo tengan que quitar, pero entonces vamos a incluir mejor más verduras o utilizar especias en lugar de sal todo el tiempo, por ejemplo. Entonces acá les comparto un poquito de las especias que podemos incluir y tener en botecitos, ¿verdad? Y es muy importante incluir salsas y recados. A veces, como les digo, en el tema práctico del día a día, el crear nuevamente un menú para el otro día es realmente cansado y es tedioso. Y más con el corre-corre que ya tenemos. Entonces, tener salsitas o tener 4 o 3 salsitas, porque podemos almorzar y cenar lo mismo, pero ya le cambiamos la salsita, es un plato diferente, ¿sí? Podemos tener este tipo como de recipientes que los venden muy accesibles, solo los esterilizamos o los lavamos bien y ya guardamos la salsita, ¿no? Acá les comparto algunas recetas para que lo puedan tener y realmente es muy práctico para ir variando la preparación, aunque sea la misma base, como les digo, para no tener que reinventar todo el menú al otro día, porque eso no es sostenible tampoco, ¿sí? Entonces es un tip muy importante de tener salsitas naturales, idealmente que uno los prepare. En el proceso de transición, si no lo pueden preparar, pues buscar y ver los ingredientes que no tengan tanta sal o azúcares, ¿verdad? Que si es una salsa pesto, pues que tenga albahaca, idealmente, quizá algún aceite, si no, pues se puede extra virgen, pero que tenga aceite, ¿verdad? Y en sí que no vaya a tener tanta sal, porque acá yo les pongo, bueno, pónganle una pizquita de sal, ¿no? Pero ustedes ya lo están controlando, pero la que ustedes compren no van a saber cuánto le pusieron, ¿me explico? Entonces, pero mientras tanto, ya, aunque tengan que comprarlo, ya el comer comida casera ya les va a ayudar a tener una mejor nutrición y por consiguiente a lograr su objetivo de salud. Entonces aquí están las salsitas para que lo puedan ver. Con todo gusto se las puedo compartir más adelante. Entonces, y ahora entonces, ¿qué hacemos, verdad? Como les decía, tenemos estos recipientes y tenemos nuestros condimentos. En sí, la porción de proteína al día va en relación a nuestra palma de la mano. A mí no me encanta que mis pacientes o que las personas a las que acompaño pesen, pero a veces de acuerdo a la enfermedad es muy importante tener un mismo método de comunicación, ¿verdad? Para mí, mi porción de 1 onza, ¿cómo le explico, no? Entonces yo le mando esta imagen, ¿verdad? Para que se vaya guiando y lo más importante es guiarnos también con nuestra palma de la mano. Mi mano, si se dan cuenta, es grande, entonces yo si me como una piernita, estoy al ratito que ya se me atraviesa un pedazo de pan y me lo como porque no llegué a satisfacer mi necesidad de proteína, entonces me voy a comer lo que sea porque mi cuerpo tiene hambre. Entonces yo intento mantener una porción de proteína acorde a mi requerimiento, que si yo soy una persona activa, lo hago un poquito más grande y así sucesivamente. Igual va con el tofu, es un buen pedazo, por ejemplo, si consumen proteína de origen animal, el tofu es igual, un pedazo grande y generalmente la mayoría necesitamos 4 onzas, ¿sí? Esto es a modo muy general, pero en sí la porción es aproximadamente de 4 onzas y la vamos variando con las distintas salsas o especias, como les decía, para darle otro sabor. Y esto se vuelve un platillo totalmente distinto, pero podemos tener ya preparadas la proteína, ¿me explico? Lo mismo sucede con las guarniciones. Les recomiendo tener un batch o un recipientes grandes y preparar para 2 días. En 2 días no se va a dañar el vegetal y vamos solo cambiando las salsitas. Entonces, vamos a cenar lo mismo o vamos a comer lo mismo al otro día, ¿verdad? Porque a veces estamos como acostumbrados a que martes tal cosa, miércoles tal cosa y realmente a la larga eso no se vuelve práctico. Entonces es mejor tener como preparaciones grandes y comerlo 2 veces o 3 veces a la semana. Por ejemplo, hay muchos vegetales que aguantan 3 días, entonces se vale. Solo podemos ir cambiando
las salsitas o los condimentos. Entonces acá les muestro algunas guarniciones que pueden tener y pueden colocar, pueden almacenar en recipientes herméticos. Por supuesto, cómprense sus recipientes bonitos, herméticos, para poder guardar bien, y van solo cambiando, como les mencionaba, las salsitas y los condimentos. Desayunos. Entonces acá vamos a ver. Los desayunos tienen que tener idealmente todos los macro y micronutrientes. Es el tiempo de comida más importante. No todos tienen que desayunar. Eso depende, ¿verdad? Algunos pacientes me dicen, a mí no me da hambre, ¿verdad? Pero ya a veces solo les recomiendo comerse una fruta y ya les empieza a despertar el hambre, porque a veces tienen bloqueada la sensación de hambre. Entonces hay que fijarse mucho en esto. Pero para las personas que necesitamos empezar nuestro día con un desayuno, es muy importante que tenga, como les decía, todos los macronutrientes y micronutrientes, como alguna fruta o alguna verdurita. Entonces acá tenemos el pan, que es el carbohidrato, la proteína, alguna grasita, porque pues este huevito fue cocinado con grasita, y tenemos fruta, o le pueden poner chile pimiento, ¿verdad? Y un suté sin azúcar, por ejemplo, ¿sí? Acá hay otros ejemplos. En sí, los cereales que venden en caja, ninguno es totalmente saludable, porque vamos a que es lo mismo, es harina, ¿verdad? Aunque sea el más natural, ¿no? Es harina de maíz. Entonces, en sí ningún cereal es saludable, pero como en transición está bien. Entonces, por ejemplo, este es un cereal integral que es dentro de los menos dañinos del mercado. Se puede, pero siempre acompañarlo con alguna fruta. En sí es mejor la granola, que de hecho uno la puede hacer, pero la venden también granolas muy buenas en el mercado. La granola no es una hojuela hechiza, ¿verdad? Es pues avena integral con quizá afrecho, algunas tienen amaranto, que es muy bueno. Entonces allí ya estamos obteniendo un producto menos procesado. Pero en sí todos los cereales es ideal irlos evitando, ir haciendo como esta transición. Pero en sí aquí tenemos también los macronutrientes y micronutrientes. Tenemos la proteína, que es la leche, que puede ser leche descremada, puede ser leche entera, puede ser leche vegetal. Tenemos el carbohidrato, le podemos colocar aquí algunas semillas, ¿no? Algunas almendras, por eso les digo que es mejor la granola, porque la granola a veces ya trae semillas. Y la fruta. Acá tenemos también otro grupo, como son las legumbres, que vimos que es fuente de proteína. Tenemos nuestro carbohidrato, que es el platanito, y tenemos otro poquito más de proteína, que es el queso, y aquí le echamos un chorrito de aceite de oliva y ya tenemos todos los macronutrientes, ¿sí? Para empezar nuestro día. Acá, ejemplo de refacciones, idealmente en una refacción para que nos dé saciedad, porque la refacción nos ayuda a que lleguemos sin tanta hambre al siguiente tiempo de comida. A veces comemos demasiado porque ya empezamos a comer con demasiada hambre, que nos estamos literal muriendo del hambre. Entonces ya no decidimos, ya solo es por instinto, ¿no? Queremos comer. Entonces, para esto nos sirven las refacciones, porque si sienten que el cereal o la granola con leche y fruta no les satisface, que les da hambre rápido, necesitan una refacción que idealmente tenga grasita y proteína saludable. Por ejemplo, la grasita acá son las semillas, que también son fuente de proteína, y algún micronutriente como la fruta. Entonces, esto en sí es la clave para una buena refacción, ¿verdad? Mantener fruta y semillas para poder evitar que en un tiempo de comida comamos mucho, porque eso es lo que hacemos. En un tiempo de comida comemos un montón, se nos hace un pico de azúcar, eso hasta nos da sueño, nos hace tener menos energía, y poco a poco va promoviendo resistencia a la insulina y a largo plazo diabetes. Entonces es importante que sí, hagamos cierto pico, pero que no suba, ¿será que sí? Y después se mantenga en cierta meseta, para evitar cabalmente, como les decía, picos de azúcar que promuevan resistencia a la insulina. Acá, ejemplo de cenas, que es muy parecido a los desayunos, pero quizá, como les digo, ya esto es muy individualizado, pero quizá con un poquito más de proteína, porque necesitamos sentirnos saciados por lo menos 7 horas. Entonces aquí hay pues 2 huevitos con verduras, un poquito de frijolitos,
y podemos comer fruta en la noche, se puede, ¿verdad? Idealmente ver la calidad de la fruta, pero sí podemos, si en todo el día no consumieron fruta, es preferible que lo coman en la noche. Acá tenemos otro, ya el ejemplo de un tiempo de comida, ¿verdad? Su desayuno, la refacción, el almuerzo, siempre con agua pura, la otra refacción y la cena. Idealmente, acompañar cada tiempo de comida con agua pura. Si ustedes consideran que ahorita no puedo cocinar, no tengo tiempo, bueno, ¿qué sí puedo cambiar? Pues mi refresco o mi fresquito por agua pura. Eso creo que es algo que es dentro de lo más controlable que podemos hacer si andamos en las carreras o tenemos que pasar a comprar en algún restaurante de comida rápida. Podemos elegir agua pura. Y ahí eso es lo importante, cambiar esa conducta. No todos necesitamos o necesitan 5 tiempos de comida. Algunos necesitamos más, otros quizá menos. Lo más importante es identificar esa sensación de hambre y saciedad, pero en sí, la mayoría de personas necesitamos al menos 3 tiempos de comida y algunos pequeñitos, ¿sí? Entonces, la Universidad de Harvard, para hacerlo también más práctico, creó el plato para comer saludable. También está gratuito en internet y acá ya nos despliega, ¿no? Cómo en cada apartado tenemos que distribuir nuestros alimentos y, como volvemos a ver, agua pura es como siempre nuestra bebida, ¿sí? Aceites saludables, cualquier aceite es bueno siempre y cuando sea extra virgen. La mitad del plato, si ven acá, con vegetales, granos integrales, naturalmente integrales de preferencia, ¿verdad? Y la proteína saludable, ya sea de origen vegetal o animal, que aquí ya nos da más opciones. Este plato también me encanta, que este no está gratis en internet, pero con todo gusto yo se los puedo compartir porque nos habla de también la importancia de que la nutrición no está solo en nuestro plato, la nutrición está realmente fuera del plato, está en nuestras relaciones, tanto amigos, pareja, como la relación que tengamos con nosotras y nosotros mismos, nuestra espiritualidad, cómo nos sentimos con esa espiritualidad que estamos practicando o que si es impuesta, cómo nos sentimos realmente a nuestro nivel espiritual. Nuestra pasión, que estamos trabajando en algo que nos llena, que nos sentimos satisfechos con lo que estamos haciendo día a día. Nuestra actividad física, y ojo que no dice aquí gimnasio, ¿verdad? Dice actividad, movernos, encontrar una actividad que verdaderamente nos guste para que podamos ser constantes, lo que nos nutre. Los alimentos al final también, pero un hábito no va a condicionar una enfermedad. No sé si han escuchado que ay, él llegó a 98 años y siempre se fumaba su cigarrito, siempre. Un hábito en sí no nos va a condicionar. Somos un conjunto de todo y eso es lo que verdaderamente nos va a dar calidad de vida. Y pues acá les muestro algunas de los reflejos o expresiones en sí que mis pacientes han tenido con base al proceso. Las fotos de antes y después realmente a mí no me encantan porque puede poner al paciente en cierta presión y estamos solo fijándonos en un físico. Sin embargo, yo me he dado cuenta que les motiva y cuando yo les pregunto qué les motiva, siempre es una imagen, siempre es algo de su físico y si le dan validez a un físico, no está mal. Simplemente tenemos que ver cómo está esa relación que tenemos con nuestro físico y no darlo como prioridad. Lo que más me gusta es que en cada sesión o al final de cada sesión o el proceso, la persona escriba, porque está evidenciado que al escribir hay una codificación de algunas zonas del cerebro, entonces podemos sanar realmente ciertas heridas. Al escribir, también estimulamos áreas del cerebro como la memoria, de la concentración. Entonces, realmente podemos hacer más conscientes lo que queremos. Identificar un para qué. ¿Para qué lo hacemos? ¿Verdad? Eso es la base de iniciar cualquier cambio de hábitos o cualquier proceso, es identificar para
qué lo vamos a hacer. Y si hay obstáculos, porque muchas personas ya han tenido o hayan estado en otros tratamientos y ya han notado ciertos obstáculos, y la idea es aprender a vencerlos, ¿no? Y analizar, como les digo, esos motivadores. La nutrición no solo se refleja a nivel físico, se refleja a nivel metabólico, a nivel emocional. Entonces, no solo va a ser la parte física la que nos va a pesar, sino también la parte metabólica. De nada les sirve bajar de peso y bajar de peso 30 libras si los triglicéridos están altos o si tiene alto el colesterol, ¿verdad? O si no se siente con energía. Al final le tenemos que dar más peso a cómo yo me sienta, y que un número no me va a definir, ¿verdad? Lo que realmente me va a definir es cómo yo me siente, cómo yo tenga paz con mi cuerpo, ¿no? Entonces, pues ahorita doy espacio a comentarios, a dudas. Les agradezco por su atención y pues quedo a la orden. Por supuesto, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad, muy interesante todo lo que tú nos acabas de dar a conocer acerca de un buen plan de nutrición al cual le tenemos que prestar atención. Y tenemos algunas preguntas aquí que ya las personas pues, nos han enviado. Algunas de ellas tú ya las respondiste durante tu presentación, así que vamos a tratar de elegir algunas, no todas. Y la primera es, ¿qué alimentos debemos tener siempre en la despensa de nuestra casa? Qué buena pregunta. Yo les diría, como vieron ahí la base de la mayoría de las guías alimentarias, verduras, ¿sí? No tienen que ser ensaladas, pueden ser en un licuado verde. Los licuados verdes no son malos. Lo malo es la forma en que nos lo venden. O sea, no son realmente detox. Son formas de obtener fibra y son formas de consumir las verduras de una forma diferente para no aburrirnos de las ensaladas. Pero en sí, mantener fruta en la mesa que sea accesible. A veces tenemos el pan en la mesa, entonces lo primero que hacemos cuando tenemos hambre es agarrar el pan porque está accesible en la mesa. Si cambiamos lo que tenemos en la mesa por fruta, por verdura, allí ya estamos empezando a cambiar esa rutina, ¿no? Y también carbohidratos naturales, mantener un platanito o papa o camote para evitarnos como de todo el tiempo arroz, ¿verdad? Arroz o pastas o coditos o fideos, ¿sí? Por supuesto, relacionado a ese tema, nos preguntan también aquí si hay un horario específico para tomar estos licuados o batidos de fruta, si es mejor en la mañana o por la noche. No, realmente a cualquier hora es bueno. Se recomienda más en la mañana porque estamos como con nuestro estómago vacío, entonces cuando consumimos esta cantidad de antioxidantes, esta fuente de antioxidantes tan buena, nuestro cuerpo está como mucho más, que lo podemos absorber mejor, por eso se recomiendan en ayunas, pero realmente a cualquier hora son buenos, como les digo, no son detox, realmente son fuente de fibra, de vitaminas, de minerales y nos ayudan a llegar a nuestro requerimiento de verduras. Por supuesto, otra de las preguntas que nos hacen relacionada a ese tema es si tú consideras que es mejor la fruta entera o los batidos. Siempre es mejor la fruta entera por la fibra, siempre. Los licuados únicamente antes de hacer ejercicio, antes de alguna actividad bastante fuerte, pero siempre va a ser mucho mejor la fruta entera para poder obtener la fibra. ¿Cuáles son los horarios de comidas ideales? Eso no hay generales, ¿sí? Eso depende de ti, de tu rutina, de tu día a día, ¿sí? Eso es algo muy individualizado que no te puedo yo recomendar ningún horario. Lo que sí te puedo decir es que si acostumbramos a nuestro cuerpo a comer tempranito una fruta, vamos a estar más saciados y se puede evitar los antojos de la tarde, porque generalmente la mayoría de personas tenemos antojos a las 4 o 5 de la tarde y a veces es porque no comemos, no desayunamos temprano. Entonces yo te animo a que hagas la prueba, ¿no? Esto es mucho de exploración y de ver qué me funciona a mí. Entonces, a ti, a mí. Entonces, ver, bueno, en la mañana voy a comerme una fruta, ¿verdad? Y ver cómo va, cómo siento esa saciedad o cómo voy, si hay algún cambio en antojos. Pero en sí no hay ninguna rutina u horario que yo te pueda decir hasta no conocer cómo es tu día a día. También nos preguntan cuáles son las calorías necesarias al día. Eso también es muy individualizado.
Todo va a depender de tu edad, de tu etapa de vida, de tu género. En sí, a mí no me gusta hablar de contar calorías con los pacientes. Lo que me gusta es sí educarlos a que aprendan a leer etiquetas, a que sepan de porciones, pero en sí contar calorías a la larga puede generar un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, no es bueno que tengamos, perdón, no es bueno que tengamos cierta ansiedad por saber las calorías. Por supuesto, también nos preguntan aquí sobre el uso del aceite de oliva, si tú lo recomiendas. Sí, buenísimo. Sí, lo platiqué a lo largo del webinar. Se puede utilizar para cocinar, pero no para freír, ¿verdad? Para freír ningún aceite es bueno. Para cocinar un huevito o vegetales salteados, excelente, ¿verdad? Pero siempre los beneficios de los aceites extra vírgenes van a ser mejor en crudo. O sea, como un aliño para las ensaladas, para los vegetales. Por supuesto, y nos preguntan aquí también si tú recomiendas el pan integral en lugar de otro tipo de pan. Sí, depende de la calidad del pan. Por ejemplo, hay muchos que dicen que son integrales, pero ya al ver las etiquetas no son realmente integrales. Hay que ver la calidad del pan. Yo recomiendo más el pan de masa madre, que si tienes una mejor calidad es más artesanal. Al final el pan integral es igual a harina y muchos no tienen un porcentaje de integral adecuado, entonces es más mercadeo. Lo recomiendo siempre que no sea diario, ¿verdad? Pero como les digo, depende de la calidad del pan, sí se puede incluir semanalmente, no hay ningún problema. Por supuesto, otra pregunta que hacen es cómo poder integrar todos los alimentos nutritivos a una lonchera de un niño o niña. Bueno, ¿cómo incluirlos? Como les Ajá. mencionaba en las refacciones, ¿verdad? Idealmente todo en trozos. Por ejemplo, aquí una lonchera tiene que tener, es como un desayuno, pero en menor cantidad, ¿verdad? O sea, no va a sustituir a un desayuno. Entonces tiene que tener una fuente de proteína, tiene que tener un carbohidrato, tiene que tener grasa saludable y tiene que tener fruta o verdura. Entonces, ahí ya es como de ir haciendo como te digo, un pequeño desayuno que no lo sustituya, ¿verdad? Por darte un ejemplo, puede ser una tortillita con queso o frijol, puedes ponerle una fruta, puedes ponerle también tomate picado, puedes sustituir el otro día la tortillita por pan, ¿verdad? No pasa nada. La fuente de proteína puede ser un yogur, la fuente de grasa puede ser semillas o puede ser el aguacate. Entonces, intenta que tenga los 5 grupos, ¿verdad? Guiándose siempre por las herramientas que tenemos que les mencioné, que tenemos gratuitas en internet de las guías alimentarias y, y evitar totalmente procesados, evitar alimentos que vengan empacados o galletas que tengan relleno, por ejemplo, son productos muy dulces y sí o sí agua pura, ¿verdad? Yo soy mamá y mi hijo ahorita, cabal ayer me dijo, mamá, quiero un jugo de cajita porque todos los niños llevan menos yo. Entonces yo le expliqué, ¿verdad? Que no lo puedo yo mandar todos los días un jugo de cajita porque tiene mucho azúcar y eso no es lo que él necesita agua pura, pero una vez cada 15 días yo sí le puedo mandar su jugo de cajita, idealmente le voy a hacer un jugo natural, ¿verdad? Pero acostumbrarlos a que tomen agua pura. Y esto es un valor que tenemos que tener como papás, así como les inculcamos el valor del respeto, el valor de hacer ejercicio, el valor de cuidar, de ahorrar, así es la nutrición también y tiene que ser un valor. Por supuesto, Paola, muchísimas gracias. La verdad, muy interesante todo lo que tú nos acabas de aportar acerca de la nutrición. Y también le agradecemos a usted el haber estado al tanto de este webinar en que hemos preparado para usted. La invitación es para que se quede al tanto de nuestras redes sociales. No sé si tú tienes algunas redes sociales, Paola, que las quieras compartir para que también quienes estén interesados en consultarte, algo que tengan duda, pues puedan acudir a ti. Sí, claro, estoy en Instagram como Paola Linares Plan y en Facebook como Plan Atención Nutricional para servirles. Muchísimas gracias, Paola. Un gusto conversar contigo. Y a usted, pues, la Gracias. invitación de nueva cuenta que se quede al tanto de las redes sociales de República. Yo le deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias.